Y hoy vamos a tomarnos un ratito para hablar de educación, para hablar, como siempre lo hacemos en este programa, en este espacio, de la relación entre Argentina y el mundo, entre el mundo y la Argentina, pero desde esta mirada que es la educación y puntualmente algo que se está haciendo en distintas universidades, pero en una en particular que es el ITBA, respecto de cómo formar jóvenes que más allá de tener todo el nivel que pueden conseguir acá, en términos académicos, tengan además ese plus de haber tenido la experiencia de formarse al menos un tiempito en el exterior. Me acompaña Germán Moyano, que es director de Relaciones Internacionales de ITBA Universidad. ¿Cómo estás, Germán? Un placer saludarte acá, Darío. Encantado, Darío. Gracias por invitarme. Por favor, a vos. A ver, arranquemos por lo más básico. Sabemos que en la Argentina hay un muy buen nivel académico de varias universidades. El IVA es claramente un ejemplo de esto, pero hay muchas otras universidades que también tienen un muy buen nivel, esto reconocido internacionalmente. ¿Por qué desde esa perspectiva vos considerás que aporta un plus y qué es ese plus que aporta tener además la posibilidad de estudiar o formarse o complementar la formación en el extranjero? Bueno, es a lo que me dedico hace varios años. Lo que hacemos en el ITBA es tratar de ofrecer a los estudiantes la posibilidad, además de aprender un programa de ingeniería o de licenciatura, nosotros enseñamos negocios también y ha sido un ámbito en el cual hemos crecido mucho en los últimos años, pero además del programa académico, ofrecerles la posibilidad de que hagan alguna estancia en el exterior. Y si es posible, en alguna de las mejores universidades del mundo. Eso les permite un desarrollo profesional que tiene que ver con sus competencias blandas, cómo un profesional se adapta a un ambiente internacional, cómo desarrolla sus competencias lingüísticas, cómo mejora Mm, su inglés y tiene capacidad para trabajar en un ambiente internacional. Pero también hay efectos en otros niveles más difíciles de medir, como es desarrollar una visión del mundo de la ingeniería y de los negocios, mm, ¿no? Es decir, cuando un estudiante viaja afuera y tiene una experiencia en Estados Unidos o en Europa o en Asia y aprende cuál es la cultura de esos países y aprende su manera de hacer negocios o cómo miran o piensan la ingeniería, todo eso tiene un impacto en su empleabilidad, tiene un impacto en su desarrollo profesional. Por eso lo hacemos. mm. Y a ver, para entender un poquito cómo funciona esto, ¿cuántos alumnos tiene más o menos el ITBA? 3.500, 4.000 estudiantes. Sí. 3.500, 4.000. Y esos estudiantes, ¿qué porcentaje, más o menos, grosso modo, de esos estudiantes termina teniendo un paso durante la carrera o después de graduarse por alguna universidad de otro país? Mira, nosotros tenemos buenos datos porque hicimos un buen esfuerzo en medirlo. El 30% de los estudiantes del ITBA va a hacer un intercambio de seis Mm, meses menos, en algún momento de su carrera. Si nosotros observamos digamos, las experiencias internacionales más allá del intercambio, es decir, si fueron, por ejemplo, a competir mm, a otro país o fueron a hacer un programa de verano, un programa corto, una estancia, una pasantía, ese número sube al 40%. Lo cual mm, es un número muy alto, no solamente para el sistema universitario argentino, sino en el mundo. Vos pensás que en Europa se mueven alrededor del 8% de los estudiantes en programas Erasmus, de un semestre o dos, como mucho, y eso está masivamente financiado por la Comisión Europea. mm, Así que es una peculiaridad del ITBA. Después están los graduados de la universidad que pueden hacer un MBA o un programa de posgrado afuera, y eso es más difícil de medir, pero sabemos que el 40% de los graduados del ITBA están viviendo y trabajando en el exterior. mm, Así clarísimo. que, y eso es así porque los perfiles de estos ingenieros son altísimamente empleables y eso hace que sean reclutados internacionalmente, ¿no? Y afuera van a ganar mejores salarios que en la Argentina en muchos casos, no siempre. Hay otros que deciden quedarse en la Argentina y crear empresas, y Mm. tenemos algunos casos que son muy conocidos y exitosos, pero sí, hay una relación entre la internacionalización y la empleabilidad, ¿no? Y eso, me imagino que ustedes tienen
digamos, casi para hacer un experimento natural, digo, a partir del hecho de que tienen un porcentaje que tiene esa experiencia y otro porcentaje de graduados que no, y lo que ustedes ven es que efectivamente eso al final del camino se nota esa diferencia entre el que tuvo esa experiencia afuera y el que no. Indudablemente. Y eso no significa que un Mm. estudiante que no tuvo esa experiencia después se desarrolle profesionalmente en el exterior. Lo que pasa es que se trata de preparar al profesional, no solamente en el ámbito técnico, sino en su capacidad para entender el mundo y para adaptarse a un ecosistema internacional. Y eso es lo que nosotros intentamos ofrecer en el ITBA, ¿no? Hmm. Yo estaba revisando un poquito cosas que ustedes vienen haciendo y hay un concepto que ustedes están, del que he visto cosas que han publicado, que habla de habilidades globales, que ustedes están interesados en que desarrollen sus alumnos porque hay un mercado que está solicitando esas habilidades y que tienen directamente que ver con la posibilidad de formarse también en el extranjero. ¿Qué nos podés contar de qué serían esas habilidades globales? También le llamamos habilidades blandas. Habilidades globales tienen que ver con la capacidad de los graduados para desempeñarse en ambientes internacionales. Bueno, la más evidente es la capacidad para trabajar en inglés, ¿no? Mm, Una cosa es aprender inglés en un instituto en Buenos Aires y otra cosa es tener una experiencia inmersiva afuera, ¿no? Eso no solamente vas a mejorar tu capacidad para hablar inglés, sino que tu seguridad cambia, ¿no? Te sentís mucho más fuerte. Entonces, a veces es tener el nivel, pero también tener la seguridad. Bueno, si vos estudiaste afuera y aprobaste exámenes en inglés, la seguridad que vas a tener en tus competencias lingüísticas es completamente diferente. Ese es el mejor ejemplo de una competencia global. Pero no se reduce a eso, ¿eh? También tiene que ver con la capacidad para integrarse en un equipo donde tenés gente de 5 religiones diferentes, etnias mm, diferentes, o que vienen de backgrounds completamente diferentes. Y desarrollar esta capacidad para comunicarte con ellos de manera efectiva, no con el español de tu casa. Tenés que adaptarte para poder. ¿Por qué? Porque también un buen profesional tiene que tener capacidad para comunicarse. Y esa comunicación depende de tu percepción del otro, ¿no? mm. Eso es un buen ejemplo de otra competencia global, ¿eh? La capacidad para comunicarse no solo en lo lingüístico, sino en lo multicultural. De eso se trata, ¿eh? Son muchas más a veces es difícil medirlas, pero a mí me gusta mucho esta que tiene que ver con la visión, ¿sí? Es decir, un graduado de Litva que se fue a estudiar a China y que después vuelve y decide crear una empresa porque vio desarrollos tecnológicos que en China que en Argentina no existen. Y eso cambia su visión, no solamente de una posible solución, sino un diagnóstico de un problema, ¿sí? A veces eso nos ayuda a mejorar nuestra capacidad para entender problemas. Y bueno, un buen ingeniero tiene que tener esas dos cualidades, capacidad para interpretar el mundo y capacidad para ofrecer soluciones a ese mundo. Son dos temas que están muy vinculados uno con el otro. La experiencia internacional te permite exponerte de manera frontal, inmersiva, a esos contextos y ahí aparece, bueno, un desarrollo profesional que es difícil de medir, insisto, pero sabemos que después tienen mejor empleabilidad y se adaptan mejor, ¿no? Más allá de esta experiencia y de esto que ustedes están haciendo allí en el ITBA, te saco por un momento de tu rol hoy actual en la universidad. ¿No sentís, por lo menos una sensación mía, pero quiero saber vos como alguien que ha vivido y se ha formado aquí en la Argentina, que nos falta un poquito eso a la Argentina, esta idea de estar un poquito más abiertos al mundo y de entender que cuanto más interacción tenemos con lo que pasa en el resto del mundo, nuestra cabeza se abre más y de alguna forma podemos enriquecer mucho más lo que hacemos acá sin que eso signifique un demérito de lo nuestro? ¿No te parece que hay como ha habido, o por lo menos históricamente, un sesgo en ese sentido? Bueno, yo trabajo en una universidad con foco en ingeniería, entonces siempre me gusta traer datos, para tratar de entender esto. Y hoy por hoy hay una cantidad enorme de argentinos viviendo y trabajando y estudiando afuera del país. Es decir, que no pareciera como que hubiera un déficit en el interés de los argentinos por salir y trabajar y aprender cómo funciona el Mm, mundo. Después hay otro paso que es crucial, Darío, que es
si vamos a ponderar eso positivamente, esa competencia, cuando reclutamos en nuestra empresa o en el ámbito público, en la sociedad civil, donde sea, ¿sí? Es decir, eso trae un valor, la capacidad de un profesional para entender cómo funciona el mundo más allá de lo que vivimos siempre. Bueno, sí, es una competencia muy positiva, en mi opinión. A veces también hay que valorarlo y, y privilegiarlo cuando uno invita a alguien a formar un equipo o cuando uno quiere crear un equipo. Em, yo creo que hay mucha capacidad adentro y afuera. Yo creo que los argentinos sí es cierto, y ahora sí hablo desde mi posición personal, me parece que tenemos que ser muy humildes para entender que, mira, déjame que te dé un dato. La Mm, Argentina es el 0,3% de la población mundial y el 0,4% del PBI mundial, ¿no? Eso es lo que es la Argentina. Eso te permite entender que no somos los primeros que tienen estos mm, problemas. O sea, los mismos problemas que tenemos en Argentina, los países han experimentado esos problemas de manera muy diversa y han aplicado soluciones de manera muy diversa. Entonces me parece una buena idea que siendo tan pequeños miremos afuera para tratar de buscar soluciones acá. No para imitar, ¿sí? Pero mm, tratar de aprender de lo que hicieron afuera y tratar de adaptar soluciones a nuestra propia realidad local. En eso estoy completamente de acuerdo con vos. mm. En esta idea, digo, de formar profesionales de excelencia con una mirada también global y demás, em, ¿qué están encontrando? Te voy a sacar un poquitito del tema, pero me interesa un poco tu visión también desde este punto de vista. ¿Qué están encontrando respecto de cómo llegan los chicos de la secundaria, digamos? Porque obviamente uno escucha y ve estudios generales que alientan o de alguna forma convalidan la sensación de que ha habido problemas cada vez más graves en términos de la formación de la educación secundaria y que eso termina manifestándose después o teniendo un impacto en las carreras universitarias. Eh, ¿qué es lo que ustedes están encontrando respecto de los déficits por ahí con los que ya llegan los chicos que ingresan al ITBA, que obviamente son, en términos, ya para ingresar al ITBA y demás, hay que tener ya una formación que no lo tiene cualquiera, pero igualmente me interesa esa visión. Y también qué es lo que encuentran en términos de las expectativas con las que llegan los chicos que ingresan al ITBA. Bueno, efectivamente es una pregunta de política pública, ¿no? Y empiezo por darte mi opinión personal. Coincido con vos y se ve dentro del ITBA. El ITBA tiene un proceso de admisión muy riguroso, donde los estudiantes tienen que pasar un examen de física, química y matemática para poder entrar en la universidad, ¿no? Pero eso nos permite trabajar con estudiantes que están preparados para lo que se les viene, que es una formación universitaria de altísimo nivel. No es posible compensar una educación secundaria cuando el Mm, estudiante ya está en la universidad. ¿Por qué? Porque es una universidad que pone el foco en la calidad, específicamente en la calidad, y esto es una manera de también de lograrlo. Después hay una cuestión que excede enormemente al ITBA, que tiene que ver con la formación en las escuelas primarias y secundarias. Nosotros en el ITBA trabajamos mucho con la Universidad de Aalto en Finlandia. Finlandia, vos sabés que es una referencia ujú, internacional en temas de educación, y la propia universidad está trabajando con chicos de 6 años para fomentar el interés en disciplinas STEM. STEM, Science, Technology, Economics, Mathematics, o sea, ciencias básicas. De modo tal que la propia universidad reconoce que tiene que dar un trayecto previo y que eso, si no sucede, es muy difícil después alcanzar el nivel de excelencia universitaria. Estamos aprendiendo un poco de lo que hacen en Finlandia. Nos parece que es una referencia que hay que observar. Y después hay una realidad que nos toca vivir en la Argentina, que tiene que ver, bueno, cuáles son las condiciones para que un estudiante pueda desempeñarse con éxito desde que tiene 6 años hasta que sale a la universidad. Bueno, es realmente desafiante, pero hay que poner el foco allí porque el futuro de la Argentina sin duda está en nuestra capacidad
formar profesionales. Y si me permitís, Darío, Mm, no solamente profesionales, profesionales que puedan contribuir activamente al desarrollo. ¿Eh? Y las ciencias básicas tienen un rol crítico en eso. ¿Eh? No es que la Argentina no necesite humanidades o ciencias sociales, por supuesto que lo necesitamos, pero las ciencias básicas son necesarias para temas que están muy vinculados con el desarrollo económico. ¿Sí? La ingeniería, necesitamos mm, muchísimos más ingenieros para poder construir la infraestructura que necesitamos para ser un país desarrollado. Eso debería ser, sería muy bueno que la Argentina reconozca esto y empiece a planificar en la política pública soluciones que nos permitan achicar la brecha que hay entre la cantidad de ingenieros que tenemos y la que necesitamos para ser el país que queremos ser. ¿No? mm. Sí, ahí Eh, uno piensa en la idea del desarrollo, si además de la formación, una muy buena formación, tenés la experiencia de haber visto qué es lo que se está haciendo en otros lugares del mundo, se me ocurre que es un plus aún mayor para pensar también, bueno, como vos lo dijiste antes, no porque vayas a copiar lo mismo, pero tener una experiencia y una evidencia de qué es lo que se hizo en otros lugares, obviamente te da una herramienta más. Ahora, si vos hoy te parás, digamos, en lo que es una universidad argentina como el ITBA, lo que trata de hacer en términos de dar una educación de excelencia y lo que le permite el entorno argentino, con las dificultades que tiene la Argentina derivadas de cómo es el sistema educativo, derivadas de las limitaciones económicas que hay, de la inestabilidad, digamos, ¿cuál es por ahí el mayor desafío o cuál es la mayor dificultad que les pone la realidad del país para, digamos, poder brindar el estándar de excelencia que ustedes pretenden como universidad? Bueno, pongo el caso del ITBA, me parece un gran ejemplo. Yo no soy graduado del ITBA, pero conozco esta universidad por dentro y te puedo asegurar que es una institución que está conducida por personas que están pensando día y noche cómo mejorar la calidad de la formación de un ingeniero. ¿Y Mm, qué significa formar un ingeniero de calidad en el siglo XXI, en plena era de la inteligencia artificial? Es decir, a veces necesitamos un poco de abstracción de la realidad para poner foco. ¿Eh? Y no es, digamos, el ITBA es un buen ejemplo, no recibe ningún tipo de financiamiento público, ¿sí? Son privados, en el sentido, son una fundación, pues no existen los privados en la educación superior, por ley tienen que ser una fundación y eso significa que todos los ingresos de la universidad se vuelcan a la inversión en la propia universidad. Eh, pero simplemente es mucho foco, foco, foco y tratar de poner foco en la calidad. No existe otro camino. ¿Eh? Y es cierto que no es un modelo en el sentido del sistema universitario argentino tan inclusivo porque tiene un examen de admisión, pero aún así el 30 o 40% de los estudiantes del ITBA estudian en la universidad con una beca. mm, Pero esa beca significa que hay una empresa atrás pagando el arancel. ¿Para qué? Para darle sostenibilidad al sistema. Es decir, es una universidad privada trabajando con empresas para darle sostenibilidad a un modelo de calidad en educación superior. Em, Me parece que es un buen ejemplo a seguir. No digo que todas las universidades tengan que ser igual, no todas las universidades tienen que tener la misma misión. Pero es cierto que este modelo de universidad logra estándares de calidad que son muy importantes. Déjame que te dé algunos ejemplos. mm. Por lo menos tres unicornios, no sé si estás familiarizado con el concepto de Ujú, unicornio, claro. más de 1.000 millones de dólares, que han sido creados por graduados del ITBA, siendo una universidad tan pequeña, que es minúscula en términos del sistema universitario argentino. Mm, Pensá que el agua creo que tiene 350.000 estudiantes, el ITBA tiene 3.500. Y hay por lo menos dos o tres más que han sido co-creados o mm, que tienen graduados del ITBA en posiciones de liderazgo. Esas personas están creando valor de manera espectacular. Y esos son empleos también, ¿no? O sea, es que existe, también necesitamos esa capacidad emprendedora y esa capacidad para crear empresas, creo que generen un valor social
espectacular y hay muchísima gente que se beneficia de eso. Mm, Pero bueno, eso es desafiante, ¿sí? Es una universidad que tiene que llegar a fin de mes, pagar salarios sin ningún mm. tipo de apoyo público. Te hago una última Efectivo pregunta. Sí. cero, ¿eh? Es tipo cero. Cero, cero, cero literal. No hay plata. Última que te hago, Germán, agradeciéndote por tu tiempo. Atraviesa toda la conversación que tuvimos y está claro que es algo central y es esa interacción con el sector privado, con las empresas que son obviamente las que también tienen intereses en tener trabajadores y empleados que sean calificados y que también está el interés del estudiante que quiere ingresar a una universidad y que sabe que es valioso que el título y los aprendizajes que termina obteniendo le vayan a permitir tener un buen puesto de trabajo. ¿Cómo es esa interacción hoy en la Argentina, por lo menos en la experiencia que tienen ustedes en el ITBA? ¿Qué es lo que les da? ¿Qué es cómo se da, digamos, también en la práctica? Porque me imagino que en este mundo en el que vivimos, las necesidades de las empresas van cambiando todo el tiempo, pero también están las expectativas de los estudiantes. ¿Cómo lo van manejando eso? Bueno, el ITBA se conecta con la industria, y digo la industria deliberadamente, porque es el sector privado, fundamentalmente a través de sus profesores. Casi todos nuestros profesores son personas que trabajan, son ingenieros que están trabajando en la industria y que Mm, enseñan el ITBA part-time. Eso genera una vinculación sistemática, pero también a través de empresas que donan, ¿sí? Donantes. Y vos me decís, bueno, pero ¿por qué una empresa donaría recursos a una universidad? Bueno, el ITBA ha tenido esta capacidad para entrenar profesionales que desempeñan un alto nivel, sobre todo en la industria energética. La industria energética valora a esos profesionales, invierte en la universidad porque sabe que después eso puede volver en profesionales que les sirvan a ellos mismos. Esta relación en el ITBA está bastante aceitada. Y un buen ejemplo es, por ejemplo, el caso de Miguel Galuccio, ujú. es director de YPF bueno, hoy es el Vista, ¿no? líder de Energy. Él estudió en el ITBA con una beca y es muy Mm, impactante escucharlo cuando él decide dejar la universidad porque no podía pagar el arancel y se acerca a la universidad y dice, no puedo pagarlo y consigue una beca. No era necesariamente el mejor promedio tampoco, pero el ITBA le otorgó una beca de honor. Sí, una beca de honor que dice, mm. si vos estás motivado y querés estudiar acá, nosotros te vamos a apoyar y hubo una empresa que lo apoyó y él termina graduándose en el ITBA y creando la segunda empresa más valiosa que hay en la Argentina en el mundo de la energía. Miguel Galucho es una de las personas que nos apoya con más becas, pero así hay Mm. muchos. Son muchísimos los graduados del ITBA que vuelven para contribuir desde ese lado y eso va generando un círculo vicioso, virtuoso, que nos sirve para seguir creciendo y seguir atrayendo talento, que es en el fondo lo que hacemos. El ITBA lo que hace es tratar de buscar talento donde sea que exprese interés, aquel estudiante secundario que sea apasionado por las ciencias básicas, por la ingeniería y que quiera estudiar, que venga al ITBA porque hay maneras, hay recursos y hay muchísimas empresas que los están buscando y los van a apoyar, ¿no? Germán Moyano, director de Relaciones Internacionales de ITBA Universidad. Muy, muy interesante. Te agradezco mucho, ¿eh? Encantado, Darío, gracias por la invitación. Abrazo.